Siempre digo lo mismo, un gozo saludarlos cada uno preparados para escuchar su palabra. Y hoy día vamos a estar ya, primera carta a los tesalonicenses, en la constancia de nuestra esperanza en el Señor Jesucristo, viviendo desde ya nuestra vida eterna para Él. Y hoy día vamos a hablar vamos a ver el título de la prédica, consagración. Una palabra, se usa bastante poco, ¿no? Bien poco usada, consagración. Voy a leerles un texto acerca de lo que leímos más temprano en Éxodo, que es un comentario de Matthew Henry, que dice: Aarón debía ministrar vestido con vestiduras asignadas, y así como él, nosotros debemos servir al Señor con santo temor, como quienes saben que merecen morir. Esos somos nosotros. Una lámina de oro estaba fijada en la frente de Aarón con el grabado de santidad al Señor. Por ese medio se recordaba a Aarón que Dios es santo y que sus sacerdotes deben ser santos, consagrados al Señor. Y está la palabra, ¿no? Consagrados. Esta debía estar en la frente de ellos como profesión abierta de la relación de ellos a Dios, como una declaración de que yo estoy dedicado al Señor. Santidad al Señor en la frente. Debía ser grabada como grabadura de sello, profunda y durable, no pintada para que se borre, sino firme y duradera. Tal debe ser nuestra santidad al Señor. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Por medio de Él nos son perdonados los pecados y no se cargan a nuestra cuenta. Nosotros, nuestras obras son agradables para Dios por cuenta de Cristo y no de otro modo. Las vestiduras del sacerdote tipifican la justicia de Dios. Si nos presentamos ante Dios sin ellas, llevaremos nuestra iniquidad y moriremos. Por tanto, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, dice Juan en Apocalipsis. Y bendito sea Dios porque tenemos un sumo sacerdote nombrado por Dios y puesto aparte para su obra. Aarón, en el Antiguo Testamento, el mejor, Jesucristo, el único para nosotros hoy. Oramos. Gracias, Señor, porque abrimos tu palabra una vez más para oír tu voz. Cambia nuestros corazones. Habla. Te rogamos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Consagración. ¿Cuántas veces usamos esa palabra en el año? A veces nunca. Realmente no es una palabra muy típica. Dice ya en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y esa idea de santificar es la idea de que nosotros debemos consagrarnos a Dios en la santidad que Él nos da por medio de Cristo. Y todo vuestro ser, si le gusta marcar la Biblia, subraya la palabra todo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también hará. Lo hará. A veces nos cuesta entender nuestra vida en el Señor, en el día a día. Años atrás nos regalaron una planta, un misionero norteamericano, y él dijo, esta es una planta que se llama la planta, yo le puse la planta chanta, creo que le he comentado alguna vez de esto, porque era una suculenta así como un palo verde para arriba y no tenía mayor gracia que esa, pero me dijo, pero da una flor. Bueno, pasó un año y la planta chanta seguía siendo chanta, no dio ni una flor. Y siguió el tiempo y mirábamos y regábamos la planta y nada. Pasó el segundo año, tampoco. Pero al tercer año dio una flor hermosa. Y de ahí en adelante cada año da esa flor. De hecho, esa planta la tenemos aquí afuera en la iglesia, la traje para acá. Se llama suculenta epiphyllum. La busqué en internet para poder decirle el nombre. Y a veces en nuestra vida pasa exactamente lo mismo.
nosotros con nuestros ojos vemos que no hay cambio. La pregunta es, cuando Dios nos ve, ¿ve cambios? Porque nosotros no somos chantas para Él. Tenemos que consagrar nuestras vidas al Señor y Él produce los cambios. Y Él nos dio todo para poder hacerlo. Eso es lo que está hablando Pablo a la congregación allá en Tesalónica, que es una iglesia que era una buena iglesia. De hecho, estaba recién formándose. No era una iglesia, por ejemplo, para llevar el ejemplo contrario como la de Corinto, que vemos una iglesia donde Pablo está dando instrucciones para mejorar cosas que estaban haciendo muy mal. Aquí no. ¿Y qué les dice? Tienen que vivir una vida consagrada al Señor, porque Dios los santifica. Eso es lo que está hablando el texto, ya como recapitulando todo lo que les he hablado hasta aquí, ya terminando la carta, es como, este es el centro del mensaje. El Dios de paz os santifique por completo. ¿Cuánto? Todo vuestro ser. En respecto a eso, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y uno dice, bueno, a lo mejor mi ser está conformado de esas tres cosas. Y hay algunos teólogos que dividen la persona en estas tres, otros en dos, y ahí le ponen nombre a esas doctrinas. Pero básicamente el texto, lo que está el énfasis del texto no está hablando de cuánto se compone tu ser, que es básicamente una parte material y una inmaterial, sino que es todo vuestro ser. A eso es lo que apunta. Cuando uno dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Tres. O sea, con todo. Es la misma idea, ¿sí? Enfatizar el todo. Que nada quede ajeno a tu vida en el Señor. ¿Cómo vas a amar al Señor? ¿Vas a dejar algo fuera? No, completamente. Esa es la idea que expresa el texto. Y es de suma importancia para el Señor, tal es así que, por ejemplo, vemos en la carta a los Hebreos que el escritor dice ya, seguid la paz con Dios, seguid la paz con todos, esa paz que Dios nos da, y la santidad, la santificación, la consagración, sin la cual nadie verá al Señor. Es fuerte, ¿no? Y básicamente la idea es que no puedes estar en comunión con el Señor si no has consagrado tu vida a Él. Porque si no has consagrado tu vida a Él, ¿a quién la has consagrado? Respóndelo tú mismo, pero no al Señor. Jesús dijo esto mismo en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres de espíritu, los limpios de corazón, los cuales verán al Señor. Y puede ser que probablemente tú estés en un periodo, o muchas veces te pase que, como cantábamos recién, ¿no? Cuando me falta la fe, o cuando estoy pasando una aflicción, que no esté pasando un tiempo de comunión con el Señor. Y mi consagración entonces está en juego. Y yo no lo estoy viendo. Pero el Señor, que es muy amoroso, nos va a poner pruebas, nos va a poner advertencias en el camino, nos va a hacer pasarlo mal tal vez para decir, tengo que volver a Él. Cristo nos dice, siempre os daré grato consuelo, ¿sí o no? Lo cantamos recién. Debo entonces consagrar mi vida al Señor. La palabra consagración, como tal, se podría decir, bíblicamente hablando, como santuario. Kadash, en hebreo, de ahí viene Kades. ¿Le suena Kades? Kades Barnea. Es un santuario, ese es el significado de la palabra. Y el concepto está ya, perdón, cuando leímos en Éxodo 28, cuando le pide esta lámina y las vestiduras del sacerdote que debían ser apartadas y especiales para el Señor, mostrando, evidenciando la dedicación del sacerdote a Dios. No solo mostrándosela al sacerdote, sino que mostrándosela a todo aquel que lo vea. Eso es importante. No solo es lo que como yo me veo a mí mismo en Cristo, sino como me ven los demás a mí. Tiene que ser igual. La misma lectura, santidad a Jehová. Y dice en el versículo 38, y estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las faltas cometidas de todas las cosas santas, los pecados del pueblo,
en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. O sea, ellos, todo el pueblo, se prepara sus ofrendas consagrándolas, dedicándolas a Dios, buscando estar en comunión con Dios. Para, es un día especial, ¿o no? Es el día donde se perdonan los pecados. Lo que está pasando en el texto aquí en Éxodo. Y sobre su frente estará continuamente, no sé si fijaron esa palabra, continuamente, no deja de estar en ningún momento para que obtengan gracia delante de Jehová. ¿Es fácil o es difícil? Llevar algo en la frente no es tan difícil, pero llevarlo a la vida. Y es una decisión. Dice el texto, y el mismo Dios de paz os santifique. Y da a entender la idea de que Dios es quien hace la obra, y el domingo pasado hablamos de esto, ¿no? Pero si uno se fija bien en el texto, está diciendo Dios hace la obra para que tú la hagas también. Es mutuo. Tú tienes parte en esta obra. Dios te dio todo en la cruz, en Cristo, para ser salvo, para ser perdonado y limpio de pecados, para que tú puedas ahora ser de Cristo, vivir en Cristo, girar tu vida alrededor de Él, así como la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Se acuerdan de Galileo, no? Cuando dio a conocer esa verdad y todos decían lo contrario. Y a veces nosotros funcionamos como esos paganos, ¿no? Que el Sol gire alrededor nuestro. Yo soy el centro de todo. Señor, ayúdame. Suena bonito, pero es egoísta, ¿o no? Bueno, revisemos nuestro corazón realmente cómo está mi dedicación al Señor. ¿Que el Señor se dedique a mí o soy yo quien me dedico al Señor? Y es lo que está planteando Pablo en este texto y básicamente lo que estamos conversando hoy día. Pedro también lo dice en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 9 al 10, dice, mas vosotros sois linaje escogido. La misma idea de Aarón, ¿no? Real sacerdocio, nación santa, nación apartada para Dios que dedica su vida al Señor porque vive en el Señor. Esa nación santa, esa descripción está diciendo exactamente eso. Eh, Pueblo adquirido por Dios, fuimos comprados por precio. ¿Para qué? Tenemos un propósito. Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Precioso. Ahora veámoslo en la práctica. ¿Para qué? Para que el que te sacó de la mugre de tu pecado, de tu condenación, ahora pueda dar gloria a Dios como lo hizo el centurión en la cruz. Y lo escuchamos más temprano. Un cambio de vida total en la cual ahora Dios está empoderado de todo lo de Él para que tú puedas vivir de esa manera. Mejor que Aarón. En Cristo. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, o que no merecíamos nada, merecíamos solo la ira de Dios. Y en la carta a los tesalonicenses ellos lo entendieron perfecto. En el capítulo 1, versículo 13, el cual, hablando de Cristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado, perdón, estoy leyendo Colosenses, pero sirve, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es la misma idea, ahora sí, Tesalonicenses 1:9. 10, perdón. Y esperar de los cielos, nuestra esperanza en el Señor Jesucristo, a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Muchos textos hablan de eso, toda la Biblia habla de eso, de lo que el Señor hizo en nosotros para que nosotros vivamos en Él, por Él y para Él. O sea, santificados. O sea, una vida dedicada a ellos. ¿Y cuál es la palabra que nunca decimos? Consagración. Consagrados a Él, a Cristo. Ser limpio. Esa es la idea de ser consagrado o santificado o hacer una promesa de vida. Dedicar mi vida al Señor. ¿Está bien o no? ¿Es difícil? ¿Dónde vives hoy? En Cristo. ¿Crees en Cristo?
¿Sí o no? Si crees en Cristo, ¿dónde vives? En Cristo. ¿Y vives en alguna otra parte? No, estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo, con Cristo. Y si yo pienso que vivo además en otra parte, entonces tengo que preguntarme si realmente eso es verdad o no. A lo mejor yo creo que es y no es. Y no es una mala pregunta. La consagración, y esto lo saqué de un diccionario bíblico, es el acto por el cual una persona se separa para el servicio al Señor. ¿Sí? Nosotros tenemos una vida que va a ser consagrada al Señor, porque Él hizo eso de nosotros. ¿Cómo consagro mi vida al Señor? Es el acto por el cual tú y yo somos separados para el servicio al Señor. ¿Cómo sirvo al Señor? Lo vamos a ver en otra prédica. El Señor es su iglesia. La iglesia es del Señor. Por ahí partimos. Pablo va a expresar este tema de la consagración en Romanos 8. Y allá en Romanos 8 dice que Dios nos llama, nos llama para salvación. Nos justifica en el pago que hizo Cristo de los pecados de todos. Él, cuando nosotros creemos en Él, nos da ese pago a nosotros, nos hace que esa justificación que Él tiene ahora pase a nosotros, somos justificados en Él. Dios nos llama, Dios nos justifica, eso dice Romanos 8, 28 al 30. Nos conoce, podemos tener comunión con Él, esa es la idea. Eso hace Dios, nos glorifica, eso lo va a hacer en el futuro, cuando estemos con Cristo en el cielo. Y nos predestina para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Y ahí está el propósito. Y varias veces le he repetido esta misma frase. Dios no nos salva porque Él quiere tener un montón de salvos junto con Él. Hay un propósito. Dios nos salva porque quiere adoradores, porque quiere que los pecadores que antes no tenían vuelta, ahora sean hechos conforme a la imagen del Hijo. Y ahí muestra su gloria. Lo que no sirve, ahora es glorioso. Para eso nos salvó. La salvación es un medio para los propósitos de Dios. Nos llamó, nos justificó, nos va a glorificar y nos predestinó para ser hechos como Cristo, para que nuestro carácter sea como el de Cristo, para que tengamos fruto. Y conecta entonces lo que está diciendo Pablo en el versículo 23 de Tesalonicenses. Y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está el propósito, la glorificación final. Y Pedro hace exactamente lo mismo en su segunda carta. Y vamos entendiendo hacia dónde va nuestra vida. ¿Tienes vida eterna hoy? La vida eterna ya la tienes. Y tiene un propósito. ¿Y cuál es? ¿Qué va a pasar después? Dice Pedro en su segunda carta, en capítulo 3, 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, viene el juicio de Dios donde va a ser nuevo cielo, nueva tierra. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y esto está entre signos de exclamación. Puesto que Dios hace todo lo que hace y ha hecho todo lo que ha hecho para traernos a Él, para volver a hacer lo que comenzó en una creación que era perfecta, terminarla de esa misma manera, nuevo cielo, nueva tierra, ¿cómo no debes vivir entonces de esa manera? Una santa y piadosa manera de vivir. ¿Por qué vas a vivir en una forma distinta? Si estás en el propósito del Señor, ¿o no estás? ¿Estás o no? ¿Sí? Esa es tu manera. Lo mismo que está diciendo Pablo acá, mucho más resumido, lo está diciendo Pedro en su carta. Por lo cual, dice más adelante, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Y qué dice Pablo en los Tesalonicenses? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para ese tiempo. ¿Qué es irreprensible? ¿Es no tener pecado? ¿Hay alguien que no tenga pecado acá?
No. Ser irreprensible no es no tener pecado. Ser irreprensible es una actitud. Es cómo yo estoy haciendo las cosas. Con qué corazón las estoy haciendo. El único irreprensible en el sentido de nunca haber cometido pecado es Cristo. Pero nos pide a nosotros ser irreprensibles, es tener ese mismo corazón, es consagrar nuestra vida a Él, vivir con esa actitud. Entonces vamos a ser irreprensibles. Porque si pecamos vamos a correr a Él para que nos perdone. Y si yo peco contra ti voy a correr a ti para que me perdones. Y ser irreprensible. Esa es la idea entonces que está expresando Pablo en este versículo. Es Dios mismo, este Dios de paz, dice, y el mismo Dios de paz, el que nos reconcilió con Él en Cristo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo, dice Pablo a los Corintios. ¿Quién? El Dios de paz. Justificados pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz, la que Él compró en la cruz. Antes éramos enemigos de Él, ahora estamos en paz con Él por la obra de Él, no por algo que tengamos nosotros. Nadie quiere estar en paz con Dios, nadie busca a Dios. Es Dios el que llama, es Dios el que justifica en Cristo. Acompáñame ahí a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30, y va a hablar esta verdad. Está diciendo que nosotros, lo necio del mundo, si quieres, la escoria del mundo, nosotros los pecadores que no servimos en nada, a esos llamó Dios para hacerlos en Cristo todo. ¡Wow! ¿Para qué? Para que si en algo te vas a gloriar, gloríate en Cristo. Así termina el capítulo. Y en el versículo 30 va a decir, mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y, ahí está la palabra, ¿no? Santificación y redención. Es Él el que hace esa obra, ese Dios de paz, para que nosotros vivamos una vida consagrada a Él. Él nos da absolutamente todo. ¿Eres sabio? Y uno puede decir, no, no soy sabio. En Cristo sí, puede serlo. ¿Eres santo? Es que no, bueno, en Cristo sí, santifícate, porque Él lo hace en ti. En Cristo tenemos todas las respuestas, en Cristo tenemos todo el poder, en Cristo tenemos todo. El mismo Dios de paz nos da todo eso, el que nos reconcilió en Cristo. Lo que los judíos llamaban ese shalom. Y el domingo pasado hablamos de ese reposo que nos da vivir en Cristo. No es que se nos acaben los problemas, no, es que Dios está con nosotros en el problema. Él nos sustenta para que nuestra vida siempre esté enfocada en Él. Eso muestra su gloria. Ese es el propósito siempre de Dios. Y ha obrado no solo para salvación, como les decía, sino para ser una iglesia gloriosa. ¿Qué significa que la iglesia sea gloriosa? Términos muy simples. Que tú y yo, cuando dedicamos nuestra vida al Señor, mostramos la gloria de Cristo. Esa es la iglesia gloriosa. No es que nosotros tengamos un algo que nos hace, oh, mira qué gloria. No. La gloria es de Cristo. Y Él la muestra a través tuyo y a través mío. Esa es la iglesia gloriosa. Esa es nuestra vida, no es otra. Una iglesia santificada, consagrada. ¿Cómo? Totalmente. Y todo vuestro ser. O sea, no es solamente lo que yo digo lo que muestra la gloria de Dios, que sí, debería ser, ¿sí o no? No solamente lo que yo hago, porque a veces puedo hacer cosas que dicen, oye, este hermano, mira cómo hace cosas para la gloria de Dios, pero ¿con qué corazón lo hago? Ah, también está la motivación con la cual yo estoy haciendo o hablando lo que estoy diciendo, según la meta que Dios ha puesto en mí y en ti, en su iglesia. La motivación que hay en el corazón, Dios también la conoce. Dios cambió nuestro corazón para que nuestro corazón funcione y dé
fruto según Él, no según mí. Todo vuestro cuerpo, dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Y por qué dice cuerpo? Capítulo 4, versículo 3, Tesalonicenses. Siempre nos preguntamos, ¿y cuál será la voluntad de Dios? Y aquí dice, pues la voluntad de Dios es vuestra consagración, santificación, dedicación. Que os apartéis de fornicación. Muchas veces en el Antiguo Testamento vemos esta figura de la fornicación cuando el pueblo se iba tras ídolos. Y el tema de la fornicación es un tema fuerte. Porque cuando uno fornica, uno compromete todo su ser. No deja nada afuera. Bueno, sí, a Dios. A uno le llama la atención que en este versículo diga, pues esta es la voluntad de Dios, y uno se imagina que va a hablar una cosa más amplia, ¿no? Toda vuestra mente, vuestro ser, vuestro cuerpo, están ahí. Primero a los Corintios 6, en el versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, en ti mora, habita, vive el Espíritu Santo, Dios mismo. ¿Cuánta importancia le das a tu cuerpo? Bíblicamente hablando, espiritualmente hablando. El cual está en vosotros, el Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Antes de decidir qué voy a hacer en mi cuerpo, tengo que pensar que no, ya no es mío. ¿Por qué no? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y ahora entendemos por qué Pablo está diciendo esto, ¿no? O el Señor está diciendo todo el tiempo lo mismo por medio de sus santos. Gracias, Señor, por recordarlo tantas veces. Todo vuestro cuerpo, todo vuestro espíritu, alma y cuerpo. O sea, también lo que yo pienso, lo que yo hago, como les decía recién, mis actitudes. No debería entonces yo vivir en contiendas o quizás peleado con algún hermano, por ejemplo, o teniendo algo guardado en contra en el corazón. ¿No? Podría, ¿no? No, porque rompe la comunión. Eso no agrada al Señor, eso no me consagra tampoco. ¿Puedo tener discordia? Bueno, en algunos temas sí o no. Hay algunos pecadores que les gusta el Colo-Colo, por ejemplo. A mí no. Y no vamos a acordar nunca en eso. Padre, perdónalos. De haberlo dicho al revés, ¿no? A algunos santos les gusta la Unión Española. Ahí sí. Podemos tener discordia y no hay problema con eso cuando eso no nos llame a tener contienda. Tenemos que perdonarnos los partidos de fútbol, ¿sí? Partiendo por ahí, pero la idea es cualquier cosa. ¿Qué pecado no podemos perdonar a otro? ¿Cuál es el versículo que siempre usamos aquí en la iglesia? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó en Cristo. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Totalmente, todo, incondicionalmente. ¿Por qué yo voy a guardarme de perdonar a un hermano? ¿Soy yo acaso más grande que Dios? Wow. No, consagra tu vida al Señor y perdona a tu hermano. Rencillas en matrimonios, perdónense los matrimonios. Hijos con padres, padres con hijos, hermano con hermano. No podemos vivir en contiendas porque eso no es consagración, es todo lo contrario. Tampoco, y a raíz de eso a veces caemos en amargura.
y nos volvemos quejosos, quejumbrosos, como diciendo, sin decirlo, Dios se equivocó, mira cómo estoy. Mi vida es terrible. No lo digo, pero lo muestro. Cuando vivo en una amargura, eso no consagra tu vida al Señor, todo lo contrario, la aleja. Todo vuestro ser, ¿recuerda? El orgullo, ahí estamos todos. Todos los días luchamos con el orgullo. Obviamente me va a llevar siempre fuera del Señor. ¿Qué tengo que hacer? Rendir mi orgullo cada día al Señor. Señor, ayúdame con esto, porque yo no puedo. Me encanta esa porción de Pablo en 2 Corintios 12. Porque mi poder, le dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad. ¿Cómo declaro yo mi debilidad? Señor, yo no puedo, ayúdame. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Eso quiero yo para consagrar mi vida al Señor. Rendir mi orgullo cada día al Señor. Consagrar eso también al Señor. Porque yo sé que el orgullo mora en mí. Y Pablo también lo declara en Romanos capítulo 7. Es un capítulo interesante que habla acerca de nuestro propio pecado. Si tratas de dirigir o administrar tu vida por tu cuenta, te va a ir mal. No sé dónde vas a terminar. Claramente en pecados, con ese, de plural. Y vas a terminar en un propósito absolutamente ajeno al propósito del Señor. ¿Dónde está tu consagración? No consagrándote al Señor, sino consagrándote a ti mismo. Yo voy a ver cómo hago mi vida. No lo digo, pero lo hago. No pido ayuda. No sé qué decisión tomar, sé que estoy pasando por un mal momento, pero no pido consejo. Porque yo creo que algún día voy a poder arreglar esto. ¿Dónde quedó el Señor ahí? ¿Te das cuenta, no? Que no es difícil consagrar nuestra vida al Señor porque podemos buscar la excusa. Porque siempre fui enseñado de esa misma manera. ¿Y qué te dice el Señor? Es porque no quieres. Porque yo te di todo para hacerlo. Busca en la Escritura, ora, pídeme y yo te daré. El Espíritu Santo siempre va a hablar a tu corazón. Conversa con un hermano para que te ayude, pide consejo al pastor, etc. Pero no, de ahí veo cómo lo arreglo. Eso nos gusta hacerlo a nosotros, arreglar los problemas por nuestra cuenta. ¿Y qué dice el Señor? El que permanece en mí llevará mucho fruto. Juan capítulo 15. ¿Por qué? Porque separado de mí, nada podéis hacer, nada bueno. O sea, ¿cómo podríamos resumir ese versículo? No seas porfiado. ¿Sí? Juan, no puedes escribir eso. Bueno, Jesús dijo, ¿sí? ¿Se acordaron del meme? ¿Se acuerdan de Naamán? Naamán era un general sirio que tenía lepra y por causa de esa lepra no podía servir como corresponde. Era un drama tremendo. Y bueno, Dios le provee una salida y va al profeta y y el profeta le dice que se tiene que tirar 7 veces al río. ¿Y qué hace Naamán? Reclamó por el río. ¿Acaso en mi país no hay mejores ríos que este? Con agüita más calentita. ¿Por qué tengo que ver el tremendo viaje y tirarme a este río? ¿Cuántas veces nosotros no tenemos esa misma actitud? Necesito un consejo. Aquí el consejo. Sí, pero no me gusta ese río. Y somos Naamán. Muchas veces. ¿Es la autolimpieza la que agrada al Señor? El Señor te dice cómo. Y muchas veces no nos gusta, ¿no? O lo que agrada al Señor es que vivas en su espíritu, en el agua que yo te daré a beber, mediante la cual no tendrás sed nunca, como le dijo Jesús a la mujer samaritana. Y no buscamos a Dios porque pensamos que nosotros podemos, que el agua de nuestro río es mucho mejor que la de Él. A veces las cosas buenas, las que Dios nos da, para nosotros
tienen un precio alto. Nos cuesta. No queremos, nos negamos porque pensamos que tenemos una manera más fácil, más barata. Y no sé si les ha pasado que alguna vez compran un producto, sobre todo esto por internet, les llega y no era para nada lo que querían. O si es que lo usan, les duró la pasada, pero era barato, ¿no? Bueno, en la vida espiritual pasa exactamente lo mismo. ¿Cuánto estás pagando? ¿Cuántos sacrificios estás haciendo para vivir una vida en el Señor? ¿O cuántos sacrificios estás dispuesto a hacer? El, ¿Cuánto nos cuesta ser cristianos? Porque el precio que el Señor pagó por nosotros, ¿cuánto vale? No tiene precio. Es infinito y es de un dolor terrible. Lo escuchábamos más temprano en la escuela dominical. Toda la ira de Dios sobre Jesús por tu pecado y el mío. De hecho, cuando preguntó Flavio, haciendo la clase, ¿qué pagó Cristo en la cruz? Y yo dije, mi pecado, cuando dije eso, se me puso la piel de gallina. Porque es terrible. ¿Y ese precio, cuánto de ese precio pagamos nosotros? Nada. Es por gracia. Y como no lo pagamos nosotros, decidimos estar dispuestos a no pagar nada de ahí en adelante. ¿Cuánto nos cuesta ser cristianos? Que el Señor haga su obra, porque yo no. Y vivimos de esa manera, y tenemos que reconocerlo. Y no nos vamos a santificar y no vamos a consagrar nuestra vida al Señor. Que el Señor haga su obra. Señor, haz tu obra en mí. Sí, pero como yo quiero. No el río este, es el que yo quiero, el que a mí me gusta. No estamos dispuestos a pagar el precio de una vida cristiana. Y cuando decimos eso, o perdón, cuando hacemos eso, estamos negando el precio que Dios pagó en la cruz. Es así de terrible, es así de doloroso. Piensa como lo ve el Señor. Y junta eso piensa con que tú vives en Cristo. Estás juntamente con Él. ¿Cómo queda? Somos terribles a veces, ¿no? Escucha cómo Samuel enseña al pueblo. Le dice, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Y todavía no estaba la cruz. ¿Cómo? Servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Wow. ¿Y qué estamos haciendo con eso? También les digo siempre esta frase. Vemos la historia en el Antiguo Testamento y decimos, oh, estos israelitas estaban mal. ¿Cómo no entendían? ¿Y cómo estamos nosotros? Peor. Las bendiciones vienen de parte de quien bendice, no aparte de él. Suena parecido, de parte de, aparte de. Las bendiciones vienen de parte de Dios. Y muchas veces vas a estar en un momento en tu vida reclamando que no ves la bendición del Señor. ¿Estás agradando al Señor con tu vida? Él te quiere bendecir. Es de parte de Él, míralo a Él, no a la bendición. Él no nos debe nada. Nosotros le debemos todo. Y esa es la razón por la que Pablo está hablando a los tesalonicenses lo que dice. Mira el capítulo 2, versículo 10. Dice, vosotros sois testigos, otra vez, sí, estoy bien. Pensé que me iba a Colosenses de nuevo. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo está yendo con un corazón totalmente dedicado al Señor, hacia ese lugar. Nunca había ido a ese lugar. Dios lo mandó para allá. Con un corazón de parte de Dios, hablando la palabra de Dios, por amor a ellos. Cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros.
¿Cómo habrá sido que está escrito en la Biblia? Versículo 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Palabra para nosotros hoy, ¿no? Capítulo 3, versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. ¿Le suena, no? Una actitud de vida, consagrados al Señor, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Capítulo 4, versículo 3, ya lo vimos, ¿no? Esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Vuestra santificación. Versículo 4. Y va a haber una cosa más práctica, ¿no? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Puedo yo exigirle eso a mi esposa? Siempre y cuando yo dé el ejemplo. ¿Puedo pedirle yo esto a un hermano? Siempre y cuando yo sea su ejemplo. Es fácil pedirle a un hermano que no peque. ¿Sí? Eso es ser legalista. Porque yo estoy haciendo lo que yo quiero. No, no, no. Haz que tu hermano no peque porque él está siguiendo tu ejemplo. Eso es santificación. Y es absolutamente distinto. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a... ¿Te llamó el Señor? ¿A qué te llamó? A tener una vida consagrada a Él, porque tú eres de Él, en Cristo. Una y otra vez le está hablando esto a la iglesia. Pablo escribe esto así porque conoce a Dios. Sabe cómo es Dios y confía totalmente en el carácter de Dios. Sabe cómo es el amor de Dios, sabe cómo es la justicia de Dios, sabe cómo es la fidelidad de Dios y el poder de Dios para obrar en medio de su iglesia. Por lo tanto, escribe esto confiando totalmente en el carácter de Dios y en cómo Él hace su obra. ¿Cómo la hace? Versículo 24. Fiel es el que os llama. Dios es fiel. Dijo que fuera hecho y fue hecho. En Génesis, ¿recuerda? Dijo que iba a una cruz. Y tienes un montón de profetas diciendo eso. Y fue a la cruz. Dijo que hizo un pueblo para sí, celoso de buenas obras. Y edificó su iglesia. Y en eso está también hoy. ¿Eres tú de ese pueblo? ¿Celoso de buenas obras? Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por esta santificación que tú estás haciendo en nosotros. Gracias porque en tu misma palabra encontramos estas verdades, estos consejos. Ayúdanos a ser sumisos a ellas, obedientes a ellas. Y sobre todo rogamos por que tu Espíritu Santo nos ayude a ver estas verdades más allá de las palabras. Que toquen verdaderamente nuestro corazón, que haga que nos arrepintamos de la vida que llevamos, Señor, para consagrarnos y cambiar de río, no el que quería Naamán, sino el que quería el profeta. Porque tu obra es tuya, porque tú lo haces como quieres, porque esa es la única manera en que tu gloria es exaltada y nosotros queremos vivir una vida para glorificarte siempre. En el nombre de Jesús. Amén.